vámonos a lo importante, a centrarnos en esto. Ustedes pueden coger esto, lo apuntan también en el formulario y lo usan para razonar, ¿de acuerdo? La idea es coger expresiones y poder razonar, explicar preguntas que le pueden hacer ustedes. Entonces, esta sería la forma de la respuesta, es decir, yo aplico una entrada a escalón unitario y obtengo esta respuesta, usando tau esta, o usando T mayúscula o esta arriba, las dos formas. Como hemos dicho, usamos T mayúscula o tau. Bueno, pues bien, esta es la expresión que nos queda. Esto significa que nos viene a explicar por qué le llamamos constante de tiempo. ¿Por qué le llamamos constante de tiempo a tau o a t? Porque cuando el tiempo t es igual a tau, este cociente queda 1. Entonces, ese 1 será e elevado a menos 1. Y aquí quedaría 1 menos e elevado a menos 1. Eso nos va a quedar 1 menos e elevado a menos 1, lo pueden hacer ustedes, y les queda 0,63 aproximadamente. 0,63 aproximadamente. Pues bien, va a resultar que el valor de i, que es la respuesta, cuando t es igual a tau, es decir, i de tau, va a ser igual a k por 0,63. Bueno, quiere decir que la respuesta sistema, ¿veis? Aquí, es decir, la respuesta que es esta, cuando ha pasado un tau o t mayúscula, ha alcanzado el 63,2% del valor estacionario, sí, 0,63 del i estacionario. Pues bien, ese es el concepto de ganancia estacionaria, lo explicamos antes, el cociente entre el valor de esta magnitud, ¿no? Este salto, y el cociente de este salto, y la constante de tiempo tiene que ver con eso que acabamos de definir. Es el valor para el cual la respuesta alcanza el 63,2%. Y el valor ese raro de 63,2% viene de esta expresión. ¿De acuerdo? Y cuando el tiempo transcurrido es tau, esta cuenta de aquí dentro nos queda 0,632. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, importante que sepan ustedes, lo de la fórmula la apuntan, la tienen apuntada y ya está. Pero el concepto es lo importante. Entonces, si preguntamos cuál es el concepto de una pregunta de test o de otro tipo, cuál es el concepto de constante de tiempo, queda aquí definido, ¿vale? El tiempo que transcurre para que el sistema, la respuesta del sistema alcanza el 63,2%. Y la justificación de por qué es el 63,2%, pues bien, ya lo tenemos, ¿vale? Exacto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como yo ahora mismo no estoy viendo la pantalla, me voy a ir a la pantalla, no estoy viendo a ustedes, me voy a ir otra vez aquí, pero ya hemos visto la gráfica, y vamos a seguir por aquí porque así por lo menos si escriben ustedes algo yo les veo de lo que me digan. Muy bien, bueno, antes de saltar, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la idea, ¿de acuerdo? Sistema de primer orden, el modelo de Nomoto es de esta forma. Cuando nosotros aplicamos una señal tipo step, vemos la curva, esta que vimos antes, y nos sirve para definir la constante de tiempo y la ganancia estacionaria. Muy bien. Otro ejemplo de sistemas de primer orden. Bueno, pues un actuador. Es decir, el actuador que mueve el timón, o los alerones de un avión, el elevador de un avión, lo que son los estabilizadores laterales, o en el caso de superficie de control en un barco también, ¿no? Las aletas estabilizadoras, etcétera. Entonces, se puede decir que en la práctica nosotros vamos a tener sistemas de primer orden. Por ejemplo, aquí tenemos la válvula de control, aquí tenemos el cilindro, aquí tenemos lo que es el propio actuador, gira con respecto a eje, y el desplazamiento del cilindro hace que este movimiento longitudinal, con este giro, se transforme en movimiento de giro de lo que sería la superficie de control. Bueno, pues bien, esto es lo que tenemos. Aquí aparece el modelo y el modelo, si nos fijamos, lo ordenamos
aquí está, que es delta C. Delta C va a ser el ángulo de orden de timón, por ejemplo, ¿vale? La orden de timón, delta C, de command o de control, ¿vale? Y delta va a ser el ángulo que realmente tiene el timón. Delta punto va a ser su derivado. Pues bien, ¿qué ocurre en la práctica? Que los actuadores se caracterizan porque no solamente fundamentalmente lo podemos aproximar como un sistema de primer orden. Esto sería para el ángulo de timón y esto sería para el ángulo de los estabilizadores para el movimiento de balanceo de un barco. ¿Vale? Que es similar, el mecanismo es similar. Es diferente, lógicamente, es otra historia, pero desde el punto de vista dinámico son similares. ¿Qué ocurre en la práctica? Que aparte de ser de primer orden, tienen unas limitaciones físicas. Es decir, la velocidad máxima con la que se mueve el timón pues está limitado por la potencia y las características de diseño. Y luego el ángulo máximo de timón también está limitado. Entonces, esas características hay que tenerlas en cuenta. Y se tienen en cuenta mediante unos límites que nos sirven tanto para el ángulo de timón como para el ángulo de los estabilizadores, o aletas estabilizadoras de un barco. ¿Cómo se pone esto en un diagrama de bloques para poner las limitaciones? Pues así. Aquí se pone la limitación de velocidad. Esto es una forma, esto es lo que se llama una saturación o limitación, que dice que funciona de manera lineal hasta que alcanza el valor donde ya no puede más. Es decir, el límite que no puede más es, por ejemplo, en el caso este, pues sería el ángulo máximo que le daría de orden de timón. Damos una orden, la orden se ejecuta, pero si esa orden pasa de los 35 grados, no hay más timón porque es que no hay más. Igualmente aquí, este diagrama sería una representación matemática de este modelo, bueno, de arriba, y de esta ecuación. Esto, por ejemplo, bueno, no vamos a preguntar. Sí, el modelo de Nomoto y que este sistema también es de primer orden porque simplemente depende de la primera derivada, ¿de acuerdo? Y entonces, en la práctica, cuando a lo práctico, ¿qué es esto sí lo tenemos que saber, esto de aquí. Es decir, si el sistema está funcionando en zona lineal, es decir, no hay saturación de ángulo de timón, ni hay saturación de velocidad angular, es decir, estamos funcionando en zona lineal, es decir, zona factible, realizable, que no se, es decir, dentro de estos rangos, pues entonces se dice que la función de transferencia del actuador, que ponemos G sub A, ¿vale? Que relaciona el ángulo de timón, el real, con el ángulo de timón ordenado o comandado, o por eso le llamamos delta sub C, es una función de transferencia de primer orden, donde tau sub delta es la constante de tiempo del mecanismo o servomecanismo que mueve el timón, ¿de acuerdo? Entonces, un actuador tipo timón o máquina de timón, tipo aleta estabilizadora, se puede aproximar como una función de transferencia de primer orden, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, nos fijamos en lo siguiente. El actuador del timón, sistema de primer orden. Constante de tiempo, tau sub delta. Modelo de Nomoto, primer orden. Constante de tiempo, tau. Ganancia estacionaria, K. ¿Cuál es la ganancia estacionaria de un mecanismo de esto? Tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros le damos un ángulo orden de timón, muévete 10 grados. ¿Cuánto se tiene que mover el timón? Va a hacer su operación desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista mecánico, lógicamente, pero su respuesta tiene que ser 10 grados. Si le decimos muévete 10 grados, tendrá que moverse 10 grados, porque si no el pseudomecanismo está mal ajustado. No funciona bien. Bueno, sistema de primer orden para el actuador también. Importante. Seguimos. Más elementos que tenemos que caracterizar en el sistema. Bueno, pues sensor transductor y el autopiloto. Vamos a ver el sensor transductor, en este caso de rumbo, la giroscópica, GPS, compás magnético. ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, que
la medición que realizan estos sistemas es más rápida, mucho más rápida que la dinámica del barco. Lo realiza mucho más rápidamente. Igualmente son más rápidas que la actuación del timón. Entonces, en la práctica, lo que se suele hacer es aproximar este sistema, es decir, el sensor transductor de rumbo, por medio de una constante. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Una constante equivale a un sistema de orden cero. Es decir, pues no hay derivada. No aparecen derivadas en la ecuación. Es una constante. ¿Bueno? Es decir, se puede aproximar como que el sensor da una medida en voltios, o en otra magnitud, que sea, de digital, que dará un valor digital, directamente que equivale al valor medido expresado en magnitud eléctrica. Vale. Pues bien, esa relación se representa como una función de transferencia que es igual a una constante. No tiene S, no depende de S. ¿Vale? Como no aparece la S en el denominador, ni tampoco en el numerador, lógicamente, en este caso, pues se dice que el sistema es de orden cero. El orden de un sistema o de una función de transferencia es el grado del polinomio del denominador. Si el denominador, como pasa aquí, en el caso anterior, aparece una S, se dice que es de primer orden. En el caso de Nomoto, de primer orden, era de primer orden también. Bueno, pues, si resulta que el sistema, el sensor, no aparece la S en el denominador, pues diría que es, en este caso, de orden cero. Muy bien. Ahora vámonos con el algoritmo de control del autopiloto. Vale. ¿Qué hace el autopiloto? Esto lo veremos con más detalle más adelante, pero de momento vamos a ver lo básico. El autopiloto dice, yo voy a generar una orden, control el output, salida del controlador, que dijimos el día anterior, va a ser igual al CO nominal. El CO nominal es un valor de partida que vamos a usar, que puede ser 0 o no puede ser 0. Y luego va a coger la señal de error. ¿Qué es la señal de error? Bueno, será el set point que queremos llevar, medido, ¿vale? El set point medido, en voltio, por ejemplo, menos el valor del rumbo que lleva el barco. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el set point y otra cosa el valor, la magnitud de la medida. La diferencia es lo que vamos a llamar error. Muy bien. Con este error lo vamos a coger y lo vamos a multiplicar por un factor, una ganancia, Kp, que es lo que vamos a llamar proporcional. ¿Por qué? Porque cogemos el error y lo multiplicamos por ese factor. Y el producto que sale es proporcional al error. Entonces, esta parte del control le vamos a llamar P, o proporcional. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego vamos a coger la señal de error y lo vamos a integrar. Integrar en el tiempo. Le vamos a llamar a esa integral I, E. Lo vamos a multiplicar por una constante, K sub I, ajustable. Y esto va a ser la parte integral, ¿vale? Porque estamos usando la integral del error. Luego también vamos a coger la parte derivativa, cogemos el error, calculamos su derivada y la multiplicamos por una constante ajustable, que vamos a llamarle K sub D, ganancia derivativa. Bueno, pues esto es lo que se llama un P proporcional y integral de derivativo, un PID, cuya función de transferencia, teniendo en cuenta lo que hace la transforma de Laplace, que cuando hay una integral lo transforma en S dividiendo y cuando hay una derivada lo transforma en un producto multiplicando. Pues esto sería la función de transferencia del controlador PID. Bien, ¿qué más hace un autopiloto convencional? Bueno, el autopiloto, además de hacer esto, que a la ganancia proporcional le va a llamar ganancia de timón o rudder gain, también los equipos que se compra aparece como rudder gain, ganancia de timón, eso es Kp. Luego aparece K sub D, que es lo que vamos a llamar
constante de tiempo, perdón, en este caso no es una constante de tiempo, es ganancia. Ganancia derivativa, pero que cuando aparece el autopiloto le llaman counter-shader gain o ganancia de contratimón, ¿vale? La ganancia de contratimón. Entonces, ¿qué es la integral? ¿La integral se toca en el autopiloto? No, es una cosa que lo ajusta en la casa comercial el técnico que va a la instalación, o viene ya ajustado a priori de fábrica y ahí no se le toca por parte de la tripulación. Tiene que ser un técnico especializado en el tema que toque. Lo que sí toca en la tripulación manualmente o el autopiloto, si es adaptativo o lógicamente lo hace el ajuste automáticamente, es K sub P, que es la ganancia de timón, y K sub B, que es la ganancia de contratimón. ¿Qué más hace el autopiloto? Bueno, tener en cuenta el estado de la mar. Entonces, para tener en cuenta eso, lo que se suele hacer es, y que no esté continuamente funcionando lo que es el timón, es decir, viene una ola, le da un golpe de mar, el timón trata de corregir el cambio de rumbo que le ha provocado la ola, y empieza a hacer un esfuerzo, pero luego viene la ola del otro lado, de la recuperación, ¡pling!, y le da en sentido contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que va dando bandazos y está intentando corregir continuamente el timón, el autopiloto, el timonel inexperto, algo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer es simplemente corregir los valores medios, no los instantáneos. Entonces, para eso, para que no esté continuamente funcionando lo que es el motor, los contactores y desgaste el servo del sistema de control de lo que es el timón, lo que se suele hacer es usar, por ejemplo, esto, lo que se llama una zona muerta. Es decir, si esto, el eje este horizontal, es el error de rumbo, ponemos el eje vertical, el error de rumbo que usamos para el autopiloto, ¿vale? Entonces va a haber una zona donde si el error es suficientemente pequeño, no actúa, es decir, no corrige. El error es como si fuese cero, ¿vale? Error cero. No actúa el timón. Y eso es lo que hace evitar ahora bien, evitar el desgaste innecesario. Cuando a partir de un momento ya empieza a crecer, entonces ya sí se coge ese error por parte del autopiloto y se utiliza aquí para corregir dicho error, ¿de acuerdo? Esto es una forma más básica que hay en un autopiloto. Hay cosas más sofisticadas, que son, en vez de usar esto, que es para tener en cuenta las condiciones de mar, esto es lo que se llama el yawing en un autopiloto. Aparece aquí como ese nombre, weather o yawing. En vez de usar estas formas, se emplean lo que son filtros pasa-baja, ajustados para cada condición de mar, con filtro de muesca y también que son filtros que tratan de filtrar la ola concreta, es decir, la frecuencia dominante de esa ola, y también se emplean lo que se llaman filtros de ola, que son observadores de estado que utilizan, por ejemplo, los filtros de Kalman, pero eso ya es una historia fuera del marco de esta asignatura, lo único que sí lo ponemos ahí para que ustedes, si se encuentran con esto, pues sepan que está relacionado en el marco del objetivo que tiene un autopiloto y es lo de tener en cuenta la sensibilidad del autopiloto al estado de la mar. Lógicamente, cuanto mejor sea el estado de la mar, esta zona muerta se reduce y se hace más estrecha. Si el estado de la mar empeora, pues esta zona muerta crece. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Vamos a hacer un ejercicio para sistemas de primer orden, de los que hemos visto. ¿Vale? Bueno, tienen ustedes aquí G1 de esta forma y tienen G2 de esta otra. La pregunta que hacemos es determinar para estos dos sistemas el polo, la constante de tiempo, la ganancia estacionaria, tiempo de establecimiento, etc. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar para esto lo que hemos visto antes y conviene que ustedes, bueno, pues vayan usando, digamos, tomando nota de lo que vamos a decir, porque
no voy a escribir porque no puedo escribir, no tengo el medio ahora mismo para poder escribir. Entonces lo tengo que describir y la idea es que ustedes lo vayan escribiendo y me pregunten si tienen alguna duda. Entonces, vamos a ver. Tenemos esta función de transferencia. ¿Qué hacemos? Pues vámonos y comparamos esta función de transferencia con la de un sistema de primer orden. Esto aquí. ¿Vale? Comparemos esta con la otra. Cojamos esto de aquí y cojamos esto de aquí, que es la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, nos quedamos con la función de transferencia y nos quedamos con la respuesta a una entrada a escalón unitario. Esto. Estas dos expresiones. Cogemos eso y decimos, esa es la parte de teoría que vamos a usar. Ahora, cogemos aquí, comparamos. Comparemos. Pregunta, ¿cuál es la constante de tiempo? Bueno, la constante de tiempo es lo que multiplica abajo a la S. Siempre y cuando esto esté en un formato normalizado. Pregunta, ¿está en un formato normalizado? Sí. ¿Cuál es el formato normalizado? Pues lo hemos visto antes. Este de aquí. Que K, tau y 1. ¿Vale? Si no tiene esta forma, no está normalizado y hay que pasarlo a estado normalizado o forma normalizada. Bueno, pues seguimos. Cogemos y diríamos que tau es 10 segundos, que K es 3,2 unidades de salida, unidades de entrada. Tenemos K y tau. ¿Qué nos pregunta? El polo. Bueno, ¿el polo qué es? El polo es coger denominador igual a 0. Cogemos denominador, 10s más 1 igual a 0. Solución es igual menos 1 partido por 10. ¿No? Bueno. ¿De acuerdo? 10s más 1 igual a 0, una ecuación básica. Despejamos la s y nos sale menos 1 partido por 10. ¿Cuál es el polo? Menos 1 partido por 10. Bien. La constante de tiempo ya la hemos dicho. En antiestacionaria también. Tiempo de establecimiento o de respuesta. Vamos a ver. El tiempo de establecimiento de respuesta es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 98% de las respuestas. El 98%. Si miramos lo que vimos antes, explicando, vimos que a lo largo de 4 constantes de tiempo, bueno, vemos la gráfica, 4 constantes de tiempo, el sistema alcanza el valor del 98%. Por tanto, pregunta, tiempo de establecimiento o respuesta, 4 veces la constante de tiempo. La constante de tiempo son 10 segundos, 40 segundos. ¿De acuerdo? Bien. El tiempo de subida. El tiempo de subida es el tiempo que tarda en alcanzar el 90%. Manuel, Sí. ¿puedes ir un poquillo más despacio, por favor? ¿Puedes repetir lo del tiempo de establecimiento? Lo repito. Que no me entero muy bien. Por eso es importante que usted me marque el ritmo. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? No hay problema, al contrario. Muy bien. El tiempo de establecimiento. Vamos a mirar un momento, otra vez, vamos a compartir la gráfica, ¿vale? Ya compartí pantalla y esperemos que no haya problema. Ventana de la aplicación, cogemos esta y le digo compartir y esperemos que ustedes vean lo que yo estoy viendo. ¿Lo ven? ¿Ven ustedes lo que estoy viendo? ¿Ven ustedes la pantalla? Sí, sí, se ve. Aún no. Ahora sí, ahora sí. Ahora, esto es lo que queremos ver, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, ustedes tienen un ejemplo donde pone aquí el valor, un número, aquí pone otro número, y lo que preguntamos es el tiempo de establecimiento. Bueno, pues el tiempo de establecimiento es el tiempo de darle al sistema desde que se inicia la respuesta hasta el 98%. Son 4 veces la constante de tiempo, ¿vale? Esta es la idea. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuánto tarda el sistema en alcanzar el 90%? Bueno, pues ese tiempo ya al alcanzar el sistema el 90% es lo que se conoce como tiempo de subida. ¿Vale? Tiempo de subida es el tiempo que tarda hasta el 90%. Nosotros cogemos la respuesta de aquí, buscamos dónde está el 90, el 98 está aquí. Bueno, pues ¿dónde está el 90? El 90% es cuando este valor, si esto fuese el 100%, por ejemplo,
Si fuese, vamos a poner un caso muy sencillo, si fuese 1, pues cuando alcance el 90%, es decir, 0,9, eso será el tiempo de subida. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos por aquí, entonces. Seguimos con el ejercicio. Eso es el tiempo de subida. Bien. Aquí hay dos veces preguntado la ganancia estacionaria. Está aquí arriba y aquí abajo también. Vale. La siguiente pregunta es la frecuencia de corte. Bien. La frecuencia de corte, como resulta que esto se puede pensar que es equivalente o tiene la forma de un filtro, ¿vale? Filtro de primer orden, da igual que sea, como decíamos antes, puede ser un circuito RC, que es realmente un filtro de primer orden, puede ser un barco, de una moto de primer orden, o puede ser el servotimón, también un sistema de primer orden, ¿vale? En cualquier caso, se va a llamar frecuencia de corte a la inversa de la constante de tiempo. La constante de tiempo son 10 segundos, ¿vale? Pues la frecuencia de corte, cogemos, dividimos 1 partido por 10, y lo que nos sale son radianes por segundo, ¿vale? Eso es lo que vamos a llamar frecuencia de corte. Y la frecuencia de ancho de banda, pues prácticamente coincide con la frecuencia de corte en un sistema de primer orden, ¿vale? Que la frecuencia de ancho de banda, en este caso también sería aproximadamente 1 partido por 10 radianes por segundo. Si queremos dar la magnitud en hercios, ¿vale? Pueden preguntarnos, obtenga la frecuencia de ancho de banda en hercios. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es que la frecuencia que sale directamente en radianes por segundo es 1 partido por 10. Pero lo que es la frecuencia esta en radianes por segundo es igual a 2pi por f, que es la frecuencia en hercios. 2pi por f. Entonces, bueno, esa es la fórmula. Omega de frecuencia igual 2pi por f, siendo f la frecuencia. Yes. Muy bien, pues esto sería la pregunta. Ahora, siguiente cuestión. Con esta pregunta pasamos a que, no sé qué ha pasado, ha habido un salto a C. Calcular la respuesta temporal y representarla gráficamente de cada función de transferencia para entrada escalón, impulso. Bueno, hay dos funciones de transferencia. Hemos hecho para la primera, vamos a hacer para la segunda lo anterior. Bien, ¿qué ocurre si nos dan la función de transferencia de esta forma? Esto no está en formato estándar o normalizado. ¿Por qué? Porque aparece S más 2 y en el formato normalizado aparece un numerito arriba, numerador, un numerito multiplicando a la S, que es la constante de tiempo, y más 1, que es S más 2. ¿Qué tenemos que hacer primero? Pues transformar esto en el formato estándar. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo, dividimos numerador por el 2 y el denominador por el 2, ¿vale? Si dividimos numerador por 2 y denominador por 2, nos quedará G2, ¿vale? La función de transferencia nos quedará igual a 4 entre 2, 2, dividido S partido por 2, más 1, es lo que nos queda. Bueno, pues ahora ya sí tenemos la función de transferencia puesta en formato normalizado, ¿de acuerdo? Quedaría 2 dividido de S partido por 2, es decir, 0,5 por S, porque sería un medio de S, es 0,5, más 1. Ahora con ese formato tendríamos ganancia estacionaria, 2, es decir, 4 partido por 2, 2, lo del numerador. Constante de tiempo, 1 partido por 2, es decir, 0,5. Constante de tiempo, 0,5 segundos. Ya tendríamos esto. Ahora, seguimos. ¿Cuál sería el polo en este caso? Bueno, el polo sería menos 2, porque, repetimos, el polo no es más que coger denominador igual a 0. Por tanto, sería es igual a menos 2. Constante de tiempo, ya lo hemos dicho. Ganancia estacionaria también. Tiempo de establecimiento. Bueno, pues el tiempo de establecimiento es 4 veces
la constante de tiempo. Pues la constante de tiempo, hemos dicho que aquí es 0,5, pues será, lógicamente, 4 por 0,5, 2 segundos. Muy bien. El tiempo de subida, pues donde esto alcance el tiempo de subida del sistema de primer orden, ¿vale? El 90% del valor estacionario. Pregunta, si a este sistema se le aplica a G2, ¿vale? Se le aplica una entrada de magnitud 1, unidad de entrada, ¿vale? La que sea, son voltios, si son SI, si son newton, lo que sea. Unidad de entrada. Entra 1. Pregunta, ¿cuánto sale? La idea es usar el concepto que hemos definido antes de un sistema. Entra M, ¿cuánto sale? Lo que sale es el valor estacionario. Una vez ha pasado el transitorio, se queda en estacionario. Pregunta, ¿cuánto sale? Respuesta, si entra M, sale K por M, siendo K la ganancia, ¿vale? Entonces, en lo que estamos haciendo. Pregunta, en este caso, si entra 1, ¿cuánto sale? Pues como K, la ganancia estacionaria, es 2, pues si entra 1 saldrán 2, ¿vale? Luego, si entra una unidad de entrada, saldrán 2 unidades de salida. Bueno, pues esta es la idea del concepto de ganancia estacionaria. Frecuencia de corte, en este caso, frecuencia de corte sería 2 radianes por segundo. Esto está puesto así directamente, y como la frecuencia de corte es la inversa de la constante de tiempo, pues sería la inversa de un medio, 2. La frecuencia de ancho de banda, en este caso de primer orden, prácticamente coincide con la frecuencia de corte. Muy bien. Para estos dos ejemplos ya lo tenemos. Ahora, vamos a pasar a lo que dijimos. Calcular la respuesta temporal para un escalón y para una señal impulso. Para hacer esto, lo único que tenemos que hacer es utilizar lo que tenemos explicado del día anterior. Pero también hoy vamos a utilizar un software. Entonces, el software ese es el que ustedes han visto que está subido al campus y que se denomina Program CC. Entonces, yo voy a volver a la pantalla del Big Blue Button y ahora vamos viendo a ver cómo hacemos eso. Si seguimos por aquí, nosotros, para contestar a la pregunta esta, ¿vale? De la respuesta para este sistema, para un escalón, para un impulso, o delta Dirac, podemos usar como ejemplo ilustrativo esto. Entonces, si a esto le damos un poquito de aumento, tenemos un sistema de primer orden. Es un problema de los que están resueltos en el campus, pues hay una serie de ejercicios, problemas de regulación automática, bueno, pues ahí todos los ejercicios que hay están resueltos. Y este es un ejemplo. Entonces, este ejemplo pueden usar ustedes como referencia para resolver lo anterior. Pero digo que además, ahora lo vamos a resolver mediante el empleo de un software. Bueno, aquí, recordatorio del día anterior. Tenemos un sistema, ¿vale? Queremos calcular la respuesta para entrada escalón y aquí una entrada exponencial. Es decir, ya una señal un poco más compleja. Y también la impulso unitario función delta Dirac, que es la que nos pregunta también en el ejercicio. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es, primero, concepto de función de transferencia, que es que relaciona la salida con la entrada. Muy bien, ponemos esto. En este caso, la función de transferencia es 2 partido de S más 1. La entrada, vamos a ver cuál es la entrada. Hay 3 casos, A, B y C. Caso A, vamos a coger una entrada de escalón unitario. Como es unitario, será 1 partido por S, su transformada de Laplace. Si fuese, por ejemplo, de entrada de escalón 2 unidades, pues aquí serían 2 partido por S. ¿Qué es el 2? Pues el salto, la amplitud, la n que usamos nosotros en la descripción anterior. Bueno, ahora cogemos con esta expresión y sustituimos aquí. Por tanto, quedamos esto. Y ahora, ¿esto qué se hace?
como esto es un producto, y queda en el denominador queda S más 1 por paréntesis por S, lo que hacemos es que descomponemos en suma de fracciones simples. Para hacer eso, ponemos, como aquí hay el grado del denominador es 1, pues en el numerador ponemos un grado inferior, y una constante. Y el otro término igual, otra cosa. Hacemos la suma de esto, que nos queda esta expresión y esta expresión arriba. Y entonces lo que tenemos que hacer es que esto de arriba coincida con esto de arriba. Es decir, que esta ecuación sea igual a 2. Para todos los valores de S. Claro, para hacer eso, no nos queda más remedio que, bueno, está aquí, está arriba, que es resolver esta ecuación, que simplemente la agrupamos. Lo que tenga S, como aquí en el lado derecho no tiene S, pues quiere decir que A más B tiene que ser 0. Y lo que no tiene S es B, tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, de aquí sacamos B igual a 2 y A igual a menos B, de la ecuación de arriba. De abajo sacamos B igual a 2 y de arriba A igual a menos B. Por tanto, va a ser igual a menos 2, B igual a 2. ¿Qué significa eso? Que si sustituimos aquí los valores numéricos de A y de B, nos queda esta expresión. Y entonces ya con esto es muy sencillo, porque ya vamos a mirar a la tabla de transformadas directamente y vemos que esta expresión tiene una forma directa y esta también una forma directa, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces pasamos a calcular la respuesta temporal. Hasta ahora lo que teníamos es la respuesta, pero en S. Bueno, aquí pueden ustedes usar, en vez de I mayúscula, ya dijimos el día anterior, que usamos indistintamente para la transformada o la mayúscula, hay quien le gusta la mayúscula para distinguirla, y hay quien dice que por qué, que va a usar minúscula. Lo mismo da, ¿vale? Lo único que pasa es que usamos S y en el tiempo usamos T. Muy bien, para calcular eso, ¿qué hacemos? Cogemos la IS de antes y le calculamos la transformada inversa. Entonces, la transformada inversa de 2, o sea, menos 2 partido de S más 1 es menos 2 elevado a menos 6. Y la transformada inversa de 2 partido por S es 2 de la tabla transformada. Y ya está, no hay más. Entonces, así es como se haría el procedimiento para calcular la respuesta de un sistema para una entrada determinada. Lo mismo vamos a hacer con el caso ahora que sea una señal tipo exponencial. Si es exponencial, es decir, e elevado a menos 3t, ¿vale? Esa es la entrada. Bueno, pero es que nosotros cogemos la entrada esa y la transformamos. Y nos queda 1 partido de S más 3. Y nos fijamos, el 3 este, sin el menos, se coloca aquí. Muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que la respuesta será la función de transferencia por la señal aplicada a la entrada. Entonces, sabremos calcular la respuesta del sistema. Si nos fijamos, esto lo que estamos viendo aquí es, en el caso primero, es como si aquí tuviésemos el barco, por ejemplo, y le aplicamos una entrada a escalón unitario. Es decir, un grado, ¿entiendes? Ahora aquí, supongamos que vamos a afectar al sistema como una especie de perturbación, que es de esta forma, una exponencial decreciente, es como un golpe de mar, o una ráfaga fuerte de viento, que su transformada es esta. Y ahora lo que vamos a ver es calcular la respuesta del sistema. Procedemos igual que antes, ¿vale? Lo mismo en la película, y al final llegamos a la expresión de la transformada inversa, ¿vale? O sea que en la metodología es lo importante. Luego, el cálculo particular puede tener un detalle u otro. Pero aquí es lo mismo, calculo la respuesta como el producto de función de transferencia del sistema por la U, la entrada transformada. Esto lo tengo que descomponer en suma de dos fracciones simples, aplico de antes, calculo los que salen A y B, y entonces esto sustituyo los valores, me queda 1 arriba, el menos 1 es B, y ahora ya entro en tabla de transformada y veo que la transformada inversa de esta y la transformada de esta inversa son estas dos. Y ya tengo la respuesta, ¿vale? Y luego el caso de C todavía es más fácil porque
Una cosa es que la señal impulso de Dirac o delta de Dirac tiene transformar igual a 1. Entonces, claro, aquí la cosa todavía es más sencilla. ¿De acuerdo? Por lo cual, bueno, pues se obtendría la respuesta del sistema. Muy bien. Dicho esto, y antes de continuar, vamos a ver cómo se emplea el software ProgramCC. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora es el problema del control de movimiento de balanceo del bucle. Entonces, esto lo veremos a continuación, pero primero vamos a ver cómo se obtiene la respuesta manejando el ProgramCC y vemos cómo ustedes tienen que instalarlo en su equipo y cómo se empieza. ¿Vale? Muy bien. Entonces, para ello, cogen ustedes, yo voy a tener que cambiar para un momento, no creo que vean nada, o sí, no sé, pero yo lo que voy a hacer es entrar en el ProgramCC, que es la aplicación esta, para que podamos utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, para que yo pueda entrar, pueda arrancar y pueda aparecer la ventana, y ahora ya les muestro a ustedes lo que hay. Bueno, muy bien. Ahora voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Muy bien. Ventana de aplicación y vámonos al ProgramCC. El ProgramCC lo tienen ustedes subido al campus, ¿vale? Está como un fichero .zip, pero también tienen unas indicaciones de cómo hacer la correspondiente instalación. Entonces, nos vamos aquí y dentro de lo que ustedes tienen, en el campus, cuando desempaqueten el fichero comprimido, les va a aparecer este simbolito. ¿Ven ustedes este simbolito? El simbolito este de CCV5D. ¿Ven ustedes? ¿Me escuchan? Bueno. Yo no veo nada. ¿No ven nada? A ver, lo mismo es que todavía... Escucharle sí, pero ver no. ¿Y ahora? ¿Ahora lo ve algo? ¿El CCV lo ve o no? Tienen que ver una pantalla donde ven alguna pantalla, pone la sala de conferencia que estamos viendo antes, pero ahora lo que tienen es simplemente una pantalla donde están viendo lo que... ¿Lo veo o no? Bueno, vamos a ver. Aparece el CC V5D, ¿de acuerdo? Un icono que es de color rojo. ¿Lo ven? Bien. Eso es lo que tienen ustedes que correr, doble clic, para que arranque. Entonces, voy a hacer los pasos y ahora van a ir viendo ustedes lo que vaya saliendo a efectos de poder hacer un ejemplito. Entonces, yo le doy para que esto salga y ahora vamos a ver la pantalla que vuelvo aquí, le digo compartir pantalla, le digo ventana de aplicación y van a ver ustedes la ventana de aplicación correspondiente. Entonces, le digo compartir y aparece esto. ¿De acuerdo? ¿Lo ven ustedes? ¿Ven ustedes o no lo ven? Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Están viendo esto? Sí, sí, se ve. Vale. Pues esto es importante. Aquí vamos a manejarnos nosotros. Este programa lo tienen ustedes que manejar porque les vamos a hacer preguntas de esto. Es muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros queremos una función de transferencia. Entonces, yo voy a ir escribiendo G. ¿Vale? Voy a llamar G1 igual a 2 partido de S más 4. ¿Vale? Introduzco esta función de transferencia. Sí. Le digo intro y digo, voy a ver cómo es G1. A ver, bueno, es que no le he puesto la S. Pues, no le había puesto la S. Venga, ya la tengo. Entonces le digo G1 para visualizar y me sale la función de transferencia que es introducido. Observación. Observen ustedes esto. Para introducir la función de transferencia, lo que hacemos es escribimos lo mismo que escribimos en el papel, pero, bueno, lo único que sí tienen que poner el por como el asterisco, la S igual. ¿Vale? Paréntesis lo tiene.
Supongamos que queramos introducir G2 igual una función de transferencia que es 2 partido S al cuadrado más 3 por S más 10. Pues lo haríamos así. El S al cuadrado, nos fijamos aquí. S al cuadrado ponemos elevado. El por S y el 10. Esta función de transferencia está introducida. Yo quiero visualizar cómo si a veces lo he hecho bien. Y esto es lo que me saca. Lo he hecho fatal. ¿Por qué? Porque aquí he confundido esto. Esto es, quería poner un más y le he puesto un por. Esta es la que quiero. Por eso digo que siempre conviene, si ustedes le dan flecha arriba, les repiten las instrucciones anteriores, ¿vale? Esto es lo que yo quería introducir. Bueno, pues entonces, si ustedes quieren introducir una función de transferencia, la introducen de forma correcta y verifican siempre, hemos visto 2 casos que ha habido error, verifican que lo que Program CC introduce y usa es lo que ustedes quieren introducir, ¿vale? Pues ya tenemos esto. Entonces, tienen esto. Ahora, supongamos que queremos una función, una entrada, vamos a poner mayúscula, por ejemplo. Si quieren usar mayúscula, pueden usar mayúscula, si no minúscula, bien. Igual. Vamos a suponer que queremos usar una señal escalón de amplitud 1. Pues entonces su función su transformada de Laplace es 1 partido por S. ¿De acuerdo? Que yo quiero introducir una escalón de amplitud 5, pues sería 5 partido por S. Bueno, muy bien. Supongamos que hago eso. Y ahora, intro. Quiero ver si lo he introducido bien. Pues le doy a U y verifico que sí, lo he introducido bien. Quería yo introducir 5 partido por S. Lo he hecho bien. Ahora, supongamos que queremos calcular la respuesta del sistema. Entonces, sería la respuesta del sistema, por definición de función de transferencia, va a ser I igual a G por U. ¿Vale? Entonces, introduzco, calculo, no le ha gustado, porque no existe G, ¿vale? G1. G no existe, no hemos definido G, por tanto, no está definido. Entonces, vamos a definir la I, ¿de acuerdo? Que será igual a G1, que es la función de transferencia que hemos introducido, una de ellas, por U. Muy bien. Hecho esto, quiero saber cuánto vale U. Perdón, la U ya lo sé, la I. La I de S me sale esto. Esto es lo que nosotros haríamos a mano, haríamos este cálculo. Ya lo tenemos. Bien, y ahora lo que queremos es ver la respuesta. Esta es la respuesta, alguien puede decir, pero esta es la respuesta, claro, pero esta es la respuesta en dominio de la transformada. Si yo quiero calcular la I en el tiempo, pues entonces le voy a poner ILT, que es inverse Laplace transform, ¿de acuerdo? ILT de I. Entonces me saca la inversa, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la transformada inversa de la I de S. ¿Esto qué es? Bueno, esto es la respuesta esa que hemos estado viendo nosotros de un sistema de primer orden. ¿Qué ocurre? Que será 2,5 menos 2,5 por el esto, es E, número E. ¿Vale? O sea, exponencial o número E elevado a menos 2t. Nosotros el tiempo, para t mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, cosa básica primera que tienen ustedes que controlar. Hacer el cálculo a mano tienen que saber hacer lo básico. No vamos a poner cosas complejas. Pero sí tienen que saber calcular la respuesta a mano. Y luego tienen esto para verificar que lo que han hecho a mano coincide con lo que sale aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. El manejo básico del Program CC. ¿Qué ocurre? Si nosotros ahora cogemos y queremos ver la respuesta de I2, ¿qué va a ser? G2, hemos definido G2. Arriba se definió G2. ¿Vale? Y ahora la misma entrada, escalón, pero queremos ver la respuesta de G2. Le vamos a llamar diferente. Antes le hemos llamado I a la respuesta de G1 y a la de G2 le vamos a llamar I2. Hacemos esto
y comprobamos. ¿Está bien? Hecho esto, pues lo que haríamos es la inversa. ILT, inverse Laplace transform de I2. Entonces le damos y sale la respuesta. ¿Qué pasa? Bueno, que aquí sale un poco más complejo. ¿Por qué? Porque aparece coseno y elevado, pero también coseno. Coseno de 2 con algo por t menos un número, cierra paréntesis, e elevado a menos 1,5t. Esto ocurre porque este sistema, el sistema este, vamos a verlo, G2, ¿vale? Tiene los polos, no son números reales. Además, es un sistema de segundo orden. Que hasta ahora no lo hemos usado. Lo que pasa es que estamos aprovechando que estamos usando el sistema de Program CP para introducir esto, ¿de acuerdo? La sección del